serie de definiciones. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de definiciones? Pues hoy vamos a definir la palabra santidad según la Biblia. Recuerde que de momento uno la define según la Biblia y va a encontrar que según el folclore pues es diferente, pero la definición que cuenta es la definición del Señor. Amén. Para todo. Cuando decimos cristiano, pues es la definición de aquel que sigue a Cristo según la Escritura. No el cristiano según se puede definir o lo puede definir cualquier otra persona que inclusive no conozca al Señor. Así que la definición del Señor es la que cuenta. Más importante porque Él dice, mis pensamientos, pues no son vuestros pensamientos. ¿Okay? Ni mis caminos son vuestros caminos. Por lo tanto, la definición del Señor es la que es importante. Vamos a entrar en Hebreos 12:14, vamos a leer solamente un verso breve, pero no cierren su Biblia porque vamos a ir a través de la palabra y lo vamos a hacer de forma breve para que así podamos, ¿verdad? Estar todos pendientes, atentos a lo que dice la palabra. Hebreos 12:14, hermanito querido. Hebreos 12:14. Cuando tenga, hermanito, se puede poner de pie un segundito y ahí vamos enseguida a la palabra del Señor. Amén. Un segundito. Un momento. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo leemos nuevamente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, Señor, bendice tu palabra y que ella nos ayude, Señor, a comprenderte, a conocerte, a amarte más por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Se puede sentar, mi hermano. En estos consejos viene del contexto. Acuérdense que la palabra del Señor hay que examinarla en el contexto. Capítulo 11 decía, todas estas personas que están aquí fueron nuestros ejemplos en la fe. Abraham, Noé, Enoc, Moisés, todos ellos. Dice que todos ellos estaban esperando la eternidad, los nuevos cielos y la nueva tierra, pero ellos murieron en vida sin haberlo recibido. Pero Dios se agradó de ellos y está esperando cuando venga la resurrección final para llevarlos a esa ciudad eterna, a esos cielos nuevos y tierra nueva junto con los que hayamos quedado. Dice, pues, ya que tenemos esa gran nube de testigos, todos esos que estaban esperando, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice el capítulo 12, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros también nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando habla de despojarse del pecado, a mí se me hace en la mente como cuando uno está en un sitio y se le pega la peste a uno. Usted está en un barbecue, enseguida, huele a barbecue enseguida. Eso no es que estuve más que 5 segundos y no se me pegó. Se le pega. Usted va caminando por un monte y se le van a pegar 25,000 cadillos por todos lados, por todos sitios. No hay forma que no se le peguen. Si usted compra una ropa que dice cadillo proof, es embuste, todo se le va a pegar. Y hay unos que son bien malos, que hay que ponerse casi hasta guantes para quitarse. Esos son como una bolita con bullita. Qué malos son esos. Y los otros que parecen unos raviolicitos chiquitos, que se pegan así por todos lados también. Y de momento si va andando por ahí, toca la manta que no es, un rash de sal y todo. Todo eso se pega, simplemente porque usted está metido allá en el monte. A mí se me hace esa ilustración, se le pone de todo peso. Todo eso que se le pega a uno, que le asedia, o sea, aunque usted no lo esté buscando, está encima suyo, ¿verdad? Como cuando alguien le quiere robar con algo. Yo me acuerdo en una ocasión, estaba mi abuelo en la República Dominicana. Ahí tiene la costumbre de que las personas se le pegan mucho a uno, como pidiendo, ¿verdad? Y especialmente a los niños pequeños, los tigueritos, que la llamaban aquellos. Entonces estaba mi abuelo con otra vecina más de acá de Puerto Rico y fueron a la plaza del mercado, el mercado modelo, gigante. Y ahí donde más estaban pidiendo. Y ya la tenían abacorado a mi abuelo, la persona alta así.
Y entonces sale el cuñado del tío de mi papá y dice, miren, todos ustedes, este señor que está aquí, flaco, ese es el presidente de Puerto Rico. Y se le han pegado encima, que hasta se querían trepar por encima de los que estaban ya tocándolo aquí por todos lados. Y espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, yo pienso en asedio. Como estaba asediado él. Él no sabía de lo que estaba pasando. Así pasa con nosotros el pecado de esta vida. En esta vida el pecado está todo el tiempo rodeándonos. Por eso tenemos que despojarnos del peso y del pecado. Porque el pecado tiene peso. Las cargas de pecado tienen peso. Porque tenemos que correr con paciencia la carrera. Nadie que va a correr una carrera se pone peso innecesario. De hecho, en los tiempos que se escribió la Biblia, cuando se hacían carreras, se hacían completamente desnudos. Eso no sería aceptable hoy, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, en pro del atletismo, de aquello de decir, no tengo ningún peso encima, pues corrían desnudos, eran solamente los varones. Claro, los pescadores eran varones también. Y no eran unos deportes que estaban en expectativa de todo el mundo tampoco, pero los campeones corrían así, desnudos en la pista. Cuando Pablo ilustra aquí, no está queriendo decir ahora vamos nosotros a andar de la misma forma. Lo que él quiere decir es que si los que corriendo en el estadio corren, como decía en la oración, todos corren, pero la verdad solamente uno tiene el premio, corran de tal manera que obtengan el premio, lo dicen los cristianos. Aquí usando la ilustración del atleta, dice el atleta que quiere competir, o sea, el atleta que quiere hacer bien su rol de atleta, no anda con peso encima. Pues el cristiano tampoco. El cristiano que quiere cumplir bien la expectativa del Señor no anda con peso de pecado encima. Ese contexto de pecado, o la ausencia de pecado, o remover el pecado que nos asedia. Usted trata de correr y hay como algo que lo amarra, algo que lo enreda, una liana de esa, un bejuco que se le enreda en los pies. Usted no puede correr por ese monte, no puede correr. De momento es esto o lo otro, es una jama que le da por la frente. O sea, todas esas cosas están allí. El Señor dice, siempre van a estar allí. Pero usted tiene que despojarse de todo el peso, figurativamente del pecado en esta ocasión, para poder correr con paciencia la carrera que tiene por delante. Esto ilustra que la carrera es una carrera de distancia. Hay que correrla con paciencia, ¿verdad? Y no solamente es, pues yo sé que se va a tardar, que voy con calma. No es con calma, la ilustración de paciencia, ¿ok? Es lo mismo, la misma palabra que se usa para longanimidad, long suffering en inglés. O sea, ilustra que usted va a ir consistentemente en la carrera de Cristo, sabiendo que va a haber obstáculos. Esa es la paciencia. La paciencia es contra esos obstáculos, ese peso que le asedia. Así que una vez ilustramos que la carrera del creyente no es una carrera de 100 metros, es una carrera de 800 millas con obstáculos. Usted sabe, ¿ha visto la carrera de obstáculos en la Olimpiada? Que van corriendo, de momento hay una fosa de arena, de momento van corriendo y hay que brincar un obstáculo y caen en una fosa de agua. Y hay que saber cómo caerse. Muchos caen y se les vira el pie, ahí quedó la carrera. O se le va el paso y pierden el tiempo. O sea, la carrera y los obstáculos están allí porque así se llama la carrera. Se llama carrera de, yo creo que son 5.000 metros con obstáculos, algo así. Pues en el caso del creyente es un montón de metros. No vamos a decir cuántos son, pero son mucho más que 5.000. Porque es la vida entera usted va a estar caminando contra los obstáculos del pecado. Y el pecado que usted concibe en su corazón, como dice Santiago, el pecado es cuando usted concibe la tentación entonces, y usted decide hacerla. Eso es lo que quiere decir pecado, cuando usted es tentado de su propia concupiscencia, dice. Y dice, pues esto está bien, pues lo voy a hacer. Y eso se concibe en pecado. O sea que aunque podamos decir, el problema que tengo es que cuando voy por el campo yo en el cadillo, los cadillos se me pegan, los cadillos que traen a su corazón y ya. O sea, hay cadillos internos y externos, están por todos lados. Y usted dirá, ¿tendrá esperanza esta carrera? Si ya, en lugar de decir qué podemos hacer, estamos diciendo qué cosas tan difíciles tenemos que vencer, pero así es la carrera del creyente. La carrera del creyente es confiando en el Señor, le dice, nos despojamos de todo peso y corremos con
con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús. Cuando el que corre, él no corre mirando a los que están al lado, ni corre necesariamente pendiente demasiado de los obstáculos, está consciente de ellos, se aliviana de ellos, los echa afuera, los esquiva, pero está pendiente a la meta. La meta es Jesús, llegar a la estatura de Jesús y estar en la eternidad con Él. Amén. Ahora, el asunto de despojarse del pecado es lo que se ilustra en el verso 14. Sigan la santidad. Ese es el consejo final. Sigan la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Qué es santidad entonces? Santidad, según la palabra del Señor, literalmente lo que quiere decir es apartado para el Señor. Es una raíz bien similar a la palabra anatema. ¿Sí ha escuchado anatema? ¿Quién quiere ser anatema para el Señor? ¿Alguien quiere ser anatema para el Señor? Yo quiero ser anatema para el Señor. Porque la definición de la palabra anatema es separado para el Señor. Algo sobre lo cual decide el Señor solamente. El problema es que en el Antiguo Testamento, cuando dicen usaron la palabra, usaron el anatema o tomaron del anatema, o sea, de aquellas cosas que Dios había separado para él, no le tocaban a más nadie, sino solamente al Señor. ¿Se acuerda cuando Acán tomó del anatema? El anatema no es algo que está maldito, el anatema es algo que está separado para el Señor. Así que cuando el Señor nos anatemiza, vamos a decirlo así, para hablar palabras y verbos de domingo, quiere decir que Él nos separa para Él en exclusivo. Y el Señor es bien exagerado con la exclusividad. Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, la gloria de Él, que nos incluye a nosotros, la gloria de Él es que Él nos salvó. Amén. Él puede jactarse de que Él nos salvó. Amén. Él es el único que puede jactarse de que nos salvó, que hizo algo por nosotros que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Esa es parte de su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. O sea, Él no puede permitir que alguien diga a que Él se salvó y no fue por cuenta de mi hijo, fue por otra cosa, porque es imposible. Nosotros somos anatema del Señor. La santidad ya es algo, o sea, la dedicación y la exclusividad es algo ya innato del creyente. Porque el Señor nos sacó del mundo de los cadillos, de los bejucos, nos sacó de allá y nos trajo al reino de su amado Hijo. Ya somos exclusivos para el Señor. Amén. La palabra entonces, cuando alude a santidad, habla de ello. O sea, es literalmente que si usted no tiene santidad, si usted no es santo, usted no va a ver al Señor. Pero muchas veces pensamos que yo tengo que hacerme santo, porque es que así nos criaron. El catolicismo romano dice, bueno, santo, ¿cuántos hay aquí? 14 santos. En esta iglesia hay 14 santos. Y otros más que no están aquí porque no caben. Pero los santos están allá, acá están los que nunca pueden aspirar, o casi nunca pueden aspirar a ser santos. Entonces, cuando usted escucha que dentro de aquí del folclore de Puerto Rico había un beato es como el escalón antes de ser hecho santo, porque esos santos son definidos por los seres humanos, no por el Señor. Imagínate, pecadores definiendo santos. ¿Cómo se le va a eso? Pues ese beato, yo no sé, lleva un montón de propuestas y no sé, componencias, ¿cómo le llaman eso? Pero todavía no lo han canonizado. Canonizado quiere decir que según la iglesia romana es un santo con papeles. Y están esperando, y un día de esto lo hacen esperar, y un día de esto declaran, debe ser una fiesta aquí en Puerto Rico, la isla más grande del mundo porque tiene un santo. Esa es la definición incorrecta de santos. No queremos juzgar al que podría ser declarado santo o a la iglesia que no es santa, pero no es mi interés ahora. Pero la definición de santo no es la definición del mundo ni la definición católica.
católica de un santo. La definición de un santo es el que el Señor ha sacado de la maldad y la podredumbre, de la perdición, y lo ha puesto en la salvación. Bajo esa definición, Él nos ha santificado. Amén. Él nos ha sacado del mundo, nos salvó de la condenación, porque usted iba para la condenación. Ahora, cuando el Señor le ha salvado, usted es hecho santo, usted es hecho justo, lo que usted no era. Ahora el Señor le ha hecho, no por usted, sino por los méritos de Él. Amén. Por eso es que, a menos que haya hecho, a que el Señor haya hecho a alguien santo, jamás va a ver al Señor, porque no ha sido salvado por el Señor. Amén. Desde ese punto de vista, solamente los santos, los que han sido santificados por Cristo, van a ver al Señor. No hay otra forma. Cuando digo ver al Señor es verlo y quedándose viéndolo, porque todo el mundo va a ir a dar de cara al Señor. Pero muchos irán a dar de cara al Señor en un instante para el juicio. Lo que queremos aquí es ver al Señor. Estaba el concepto en la antigüedad de aquellos que eran tan privilegiados que veían el rostro del rey. Al rey no lo veía todo el mundo. Hoy en día usted está acostumbrado a que fulano, ¿cuál es el rey de España? Es menganito. Y usted lo ve, usted lo busca cuando usted le dé la gana en el teléfono suyo y le ve la cara todo el tiempo. Antes solamente veían la cara del rey ciertas personas. Y eso se nos ilustra, por ejemplo, en el libro de Esther, dice, allá estaba Sanbalat y estaba el otro, estaba no Sanbalat, estaba el Mecucán y el Melucán y todos aquellos nombres, ¿verdad?, que ponían allí. Todos ellos veían el rostro del rey. Y también lo ilustra en el libro de Daniel. Dice, ¿qué es eso de ver el rostro del rey? Gran cosa ver el rostro del rey, sí. Entonces era gran cosa. El rey podía caminar por la calle y nadie sabía quién era. Es que nosotros estamos acostumbrados a que hoy usted le ve la cara a todo el mundo. Ahora mismo, ¿usted ha visto al presidente de Estados Unidos cara a cara? Pero si aparece aquí andando por ahí y dice, mira quién está ahí. Y porque usted es amigo de él, ¿usted lo conoce? No, que yo lo he visto en tal cosa o en tal cosa. En Google o en Facebook, en donde sea. O en los memes o donde sea. Lo he visto. Las noticias, pero en aquellos entonces era real literalmente que solamente algunos veían el rostro del rey. Esos eran los privilegiados, los que se sentaban con el rey a su mesa. Ese es el concepto de lo que está aquí. Nadie va a poder ver al rey a menos que sea santo, a menos que haya sido hecho santo por el Señor. Amén. Oye, esa debe ser la gran cosa, usted verle la cara al Señor. Amén. Al que usted nunca ha visto. Usted dirá, sí, pero lo hemos visto, lo hemos puesto. No, aquí lo que vemos son ilustraciones de las personas que piensan como él. Unas aproximaciones de cuando él estuvo aquí en la tierra, pero en realidad nunca ha visto el rostro. Ni mismo Moisés decía que había podido ver la gloria, había visto el resplandor de la gloria de Dios, pero no había visto al Señor cara a cara. Nosotros, a menos que hayamos sido hechos santos, nunca vamos a poder ver a Dios. Por eso es que Él nos tiene que limpiar de pecado para poderle ver. Por eso es que el Señor, cuando se describe, como estamos viendo en este himno, santo, 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 es el Señor. La tierra está llena de su gloria. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 4, que es donde estaba basado este himno, Apocalipsis 4, dice de esta forma: ante el trono de Dios, la visión que tuvo Juan, decía en el verso 8, los 4 seres vivientes, que eran los 4 seres, ¿verdad?, los 4 querubines que adoraban al Señor, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Isaías había visto esto antes, capítulo 6, si usted recuerda la visión de la gloria de Dios, donde él dijo finalmente, ¿quién irá? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él vio los querubines allí. Juan los vio aquí también, dice, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. O sea, 3 veces santo. ¿Qué es santo? Apartado y ausente de pecado. Otra vez y otra vez y otra vez, 3 veces. O sea, para ilustrar de que en Él no hay pecado. La única forma de estar con Él, amén, en la eternidad,
es estar completamente limpio del pecado. Por eso es que él aborrece el pecado. El pecado lo daña todo. Y en la vida del creyente, él tuvo que enviar a su Hijo. El Señor Dios se encarnó, se hizo carne, hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios, para morir en la cruz y la sangre pagar el pecado. Amén. De esa forma es que nosotros podemos confiar en la salvación que nos otorgó el Señor. Amén. Nadie puede ser salvo por sus propios esfuerzos. Por eso el Señor se glorifica en habernos salvado. Y la expectativa que Él tiene, le dice a su pueblo en la antigüedad: ustedes me serán santos, porque yo soy santo. Entonces, en la antigüedad también, las personas, seres humanos como somos, empezaron a desarrollar este pensamiento de que santidad arropaba a todo. Por ejemplo, si yo iba a usar esto para adorar al Señor, algún utensilio en el templo, pues esto tenía que ser santo también. ¿Qué quería decir santo? Que había sido dedicado solamente para el servicio del Señor. Eso está muy bien. Por eso todos los utensilios del templo, todas las bases del templo, las mesas, las telas, la superficie, el templo, todo alrededor, los sacerdotes y levitas y músicos que trabajaban allí, día a día, ellos estaban apartados para Jehová, estaban santificados. Eso está muy bien. Pero con el tiempo, la queja del Señor era que, oiga, ustedes vienen y se santifican, y santifican todas las cosas, pero no se santifican ustedes mismos. Jeremías 6:16 dice: Jehová dijo, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchen el sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Eso de que no voy a escuchar, no voy a hacer caso, Señor, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Por qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Pero qué pasaba? Señor, pero estos animales son sin defecto. Estos utensilios de aquí, del templo, el altar del templo está santificado. Todo se está haciendo exactamente como tú mandaste. ¿Cómo es que tú no te agradas de nosotros? Porque la santidad en la mente del pueblo era: santos son, pues, los vasos del templo, la mesa de los panes de proposición. Santo es el arca del pacto. Santo es el recinto. Antes de yo entrar allí, pues me lavo con agua antes de yo poder entrar al atrio del templo de Jehová. Eso es santo, porque allí son santos, pero fuera me metió en la mente que no había que ser santo. Y ese problema es un problema que está grandemente definido sobre la humanidad. Por eso es que el Señor nos tiene que recordar tanto acerca de la santidad. Bien importante. Así que santidad es lo que todos hemos sido hechos por Dios. Y tenemos, ¿verdad? El Señor nos santificó cuando nos salvó. Pero entonces, en este mundo seguimos, porque en el mundo es así, seguimos corriendo por el monte lleno de bejucos y de cadillos. El Señor nos dice, te he santificado, el día que nos salvó, nos santificó y nos quitó todos los cadillos del cielo. Pero cuando usted empieza a vivir en esta vida y sigue viviendo esta vida hasta que el Señor se lleve a su presencia, ¿qué le va a pasar? Cuando usted de momento siente algo malo y usted está pegando el pecado. Hay cosas que estoy haciendo que no se supone que haga, que al Señor no le agrada, ¿qué me está pasando? ¿Ah? Y si no hacemos ese examen todos los días,
usted va a tener cubierto, te va a ver verde por fuera, de tanto cadillo que ve. Porque tenemos que todos los días santificarnos, ¿sí? Y estar siempre en mente, por eso dice, dejando el peso que nos asedia, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es algo de lo cual nosotros siempre tenemos que estar conscientes, no podemos estar deslembados en Cristo Jesús. ¿Ven? La carrera la corremos nosotros con el poder de Dios, pero tenemos que estar conscientes de que estamos corriendo la carrera en santidad, apartado de lo que a Dios le ofende, apartado del pecado. Y usted se va a dar cuenta a más y más pasando el tiempo, usted va a decir, ¿y qué no es pecado en esta vida? ¿Qué no es pecado en esta vida? Muchas cosas, muchísimas cosas que antes usted no consideraba pecado, el Señor le va a crear la convicción de que son pecados. Pero hay otras cosas que usted pensaba que eran pecados y no lo son en realidad, porque es la definición del mundo. Amén. Y no vamos a abundar sobre las cosas que usted pensaba que eran pecados y no lo son, pero usted puede entender muchas cosas. El pecado, la definición del pecado es todo aquello que a Dios le ofende y va en contra de su palabra. Hay cosas que son obvias, robar, por ejemplo. No, que yo robé, pero era para algo bueno. Eso en realidad no existe, ¿verdad? Yo mentí, pero era como que pues se justificaba. Nunca se justifica. Se podrá explicar, pero nunca se justifica. El maldecir a los demás. No, yo maldije, pero yo maldije a los malos. Tampoco, la palabra dice bendecir y no maldigáis. O sea, esas cosas son obvias. Pero a lo largo de la vida, también el Señor nos va a ilustrar y a través de su Espíritu Santo nos va a guiar a decir, oye, hay lugares que yo no debo estar frecuentando. Hay círculos de juntillas y amigos que yo no debo pertenecer ya. Porque no es que no deba, es que hasta el mismo Espíritu me lo está confirmando. Porque no me siento a gusto allí. El Espíritu Santo nos habla de esa forma. Porque el Espíritu Santo es santo y quiere que nosotros seamos santos. Pero se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo quiere que nosotros seamos santos como el Padre también. Amén. Que seamos exclusivos. Por eso es que no es una pedantería de parte del creyente cuando usted decida no juntarse con ciertos círculos, ciertos grupos, o participar de ciertas o cuales actividades, porque de esas actividades el Señor no participaría tampoco. Cuando usted ve un buen ejemplo, lo ve en Cristo Jesús. Cristo, por ejemplo, iba a casa de los publicanos y pecadores. Se lo criticaban, ¿te recuerdas? Los fariseos decían, este maestro suyo, le echaban la queja a los discípulos, este maestro suyo se pasa comiendo con publicanos y pecadores y con rameras. Él dice, pues, tengo que ir a los que tienen necesidad de médico, le decía el Señor. Y por eso siempre le ilustraba esto. Pero no quiere decir que el Señor estaba en esas casas porque ese era su círculo íntimo. Con eso no era que él se pasaba el tiempo. Él se pasaba el tiempo ¿con qué? Con sus discípulos. Con sus amigos, según su definición. Por eso le dice, ustedes sois mis amigos porque a ustedes yo les he dicho todas las cosas. Y ustedes sois mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. ¿Ah? Y nadie tiene mayor amor que este, diría. Que alguien ponga su vida por sus amigos. O sea, todo eso estaba en ese contexto. Esas eran las juntillas del Señor. Los que querían agradar a Dios. Es diferente a que Él fuera a algún lugar a predicar el Evangelio, lo cual lo tenemos que hacer nosotros también, que lo hacemos nosotros. Pero no está bien cuando de momento usted se encuentra frecuentando lugares donde no se está glorificando a Dios allí. Y digo frecuentando, como dice, es ya costumbre estar en cierto lugar donde no se glorifica al Señor, pero eso está mal, ¿no? Y seguramente en nuestro corazón nos vamos a sentir incómodos. Esa incomodidad viene de parte del Espíritu Santo, que le está diciendo, aquí no es que debe estar. No que no venga a predicar aquí o a testificar aquí, pero aquí no debe frecuentar, porque van a decir, estarán todos juntos, como dice la Biblia, si no estuvieran de acuerdo. Por eso es que hay personas que me han dicho, pues mira, si fulano él ama a Dios, ok,
que aman a Dios también. Se juntan con los que no aman a Dios, con los que andan haciendo la poca vergüenza, con eso se juntan. Pero a mí me está raro eso de que él ama a Dios. Amén. Porque son los que amamos a Dios y tenemos que estar batallando contra la carne. Imagínate uno que ni se esfuerza en querer separarse para estar con los que aman a Dios. Con lo cual yo digo, son exageraciones de la gente, son a veces la gente quiere tenerle más consideración a la gente, lo que hace es que lo dañan. La realidad es esta, hermano. Nosotros que somos de Cristo, por la gloria de Cristo, no por la gloria de nosotros, nos ha llamado el Señor a ser en exclusiva. Cuando el Señor decía, yo Jehová, yo no le daré mi gloria a las esculturas, o sea, a los santos de yeso y de palo, o a los santos, a los dioses de palo, a los ídolos. Es lo mismo que hoy. La gloria es suya, nosotros somos gloria y corona suya, nosotros los que Él ha salvado. Y Él no nos quiere compartir con nadie. Amén. Usted tampoco quiere que Él le comparta. Él quiere que usted sea exclusiva de Él. Por eso que dice, aquellos que tú me diste, desde allá de Juan 17, aquellos que me diste, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿Ok? Cuando Él oraba allá en Getsemaní, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Amén. Aquellos que me has dado, Padre, dice el verso 24, capítulo 17 de Juan, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que en el verso 19 también dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el verso 17, famoso, que conocemos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra verdad en ese contexto quiere decir varias cosas. Uno de ellos es, la verdad es Cristo Jesús. Y la verdad es la palabra. Y Cristo es la palabra, según nos dice el capítulo 1 de Juan. La palabra, Logos, vino a este mundo. La palabra de Dios encarnada vino a este mundo. O sea que somos santificados a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo nos compró con su sangre, nos santificó. En ese verbo. Y también dice, y nos glorificó. Amén. Y nos tendrá con Él en la gloria. Por eso es que Él nos va a venir a buscar. Amén. Por eso Él dice, Él va a venir a buscar un pueblo santo, celoso de buenas obras. O sea, que se ha dedicado a hacer la voluntad de Dios. Donde quiera que usted mira, no se puede evitar el saber y el conocer y el percibir que Dios quiere que su pueblo sea completamente apartado para Él. Eso es lo que quiere decir la palabra santidad. Cuando alguien, ¿verdad?, creyendo en la palabra del Señor le dice a usted, usted es un santo, usted lo es. Amén. El Espíritu Santo como garantía está en usted, al usted haber creído en Cristo, para llevarle a una vida santa. Y esto es algo dinámico, es algo activo todos los días. Todos los días. Todos los días. Por eso es que usted sabe que yo soy celoso con el asunto de las personas no congregarse. Porque el no congregarse, uno se enfría. Porque es que esto es dinámico. Usted está caminando con los cadillos en el mundo. Usted tiene que estar dinámico acá. Usted no puede estar sin congregarse. El no congregarse muchas veces implica el no leer la Biblia, el no escuchar el testimonio, el no sentir el calor de los hermanos, el no estar en el círculo de las peticiones, las acciones de gracia, la oración de los santos. Ahí está la bendición, hermano. Amén. Cuando alguien se enajena de ello, espiritualmente empieza a enfriarse, empieza a decaer, porque es que nuestra carne empieza a tomar dominio. Es una lucha continua, es una carrera que tenemos por delante, día a día, corriendo la carrera para agradar al Señor Jesús. Entonces tenemos las fuerzas del maligno que se oponen a nosotros para que nosotros no agrademos al Señor Jesús. Si usted se deslemba, como decimos en Puerto Rico, no puede correr esa carrera. Por eso es que tiene que ser ferviente, Señor, a través de Pablo, ser ferviente en la fe, ferviente en el Espíritu, siempre agradando al Señor. Nunca puede
deslembrarse, nunca puede confiarse. Siempre tiene que estar pendiente, corriendo la voluntad del Señor. Orando, congregándose, examinándose a uno mismo contra la palabra para ver cómo vamos. Amén. También, como dijimos en una ocasión, velando por los hermanos. Usted guarda de su hermano también. Todos vamos caminando en la misma carrera hacia la misma meta. Y tenemos que velar los unos por los otros. Por eso es que la palabra del Señor se nos hace que es exagerada en esto, pero en realidad no lo es. Quiero ir resumiendo. Nosotros como creyentes vamos a ir a morar en la ciudad santa. Decía Juan, he aquí, yo vi bajar del cielo. ¿Ok? Dice, la santa ciudad, verso 2, capítulo 21, Apocalipsis. Descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. En esa ciudad en que vamos a vivir nosotros, hermano, es santa la ciudad. Pero vuelvo y digo, no es que lo valioso de la ciudad es porque ella misma es santa, es porque los que van a vivir en ella son santos, y el que va a regir allí es el santo de Israel. ¿Amén? O sea, los que hacen las cosas santas no son las mismas cosas, son los que actúan sobre ellas. Eso es lo que pensaban los muchachos allá en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos ofreciendo holocaustos como manda. Yo no sé cuál es la queja del Señor. Pues la queja del Señor era que los holocaustos estaban bien, pero los que estaban mal andando en pecado eran los que ofrecían los holocaustos. Lo importante no era el holocausto, era el corazón de los que estaban ofrendando. Lo importante aquí no es la ciudad, sino los que van a vivir en la ciudad, en esa santa ciudad en que vamos a estar nosotros, hermanos. Nosotros somos los que santificamos la ciudad, porque vamos a ser santos eternamente para el Señor. Amén. Ahora, capítulo 2 de la epístola de Pablo a Tito. ¿Se acuerda que Tito había sido enviado a Creta para corregir lo deficiente? O sea, en ninguna otra carta habla de Timoteo, te dejé en Éfeso para que arreglaras esto y aquello. Yo estoy seguro habría cosas que habría que corregir. Pero cuando le dicen a Tito, por esta causa te dejé en Creta, ¿ok? Para que corrigieses lo deficiente, verso 5, capítulo 1. Y pusieses ancianos en cada ciudad. Ok, por ahí sigue diciendo, y no puede ser cualquier anciano, tiene que ser con estas cualidades. Entonces habla de requisitos de ancianos y de obispos. Y uno dice, pues allá los ancianos y allá los obispos. Cuando en realidad dice, pero es que lo que está diciendo aquí, el que fuera irreprensible. Entonces, los que no son ancianos no tienen que ser irreprensibles. Cristo era irreprensible, no debo yo ser como Cristo. Pues está definiendo los requisitos mínimos para que alguien pudiera ser considerado para ser diácono, obispo, pastor, líder, lo que fuera. Pero todos los creyentes están igual, ¿no? Marido de una sola mujer, que los hijos estén sujetos a ellos, o sea, que no sean un salpa afuera en la casa. El obispo tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, o sea, que prende de un maniquetazo, no puede ser borrachón, no puede ser peleón, no puede ser afrentado. Estoy traduciendo estas palabras para que las podamos entender, porque es codicioso de ganancias deshonestas. En el momento uno como que le da trabajo entender esto, que no sea un afrentado, avaro, maceta, listo, pillo, que no sea esa cosa. Pero ¿cómo es posible que un creyente sea estas cosas? Exactamente, eso mismo es lo que quiere decir la palabra. Tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, nadie le come el cerebro, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ver la relación entre la santidad y la palabra, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque si no, no puede tener autoridad, no tiene moral para corregir a los demás. Y por ahí sigue hablando de los habladores de vanidad y todas esas cosas. Mira, los cretenses, según ellos dicen, son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, dice el verso 2, por uno de sus mismos poetas.
Ahí dice profeta, pero más bien era como un escritor, un literato de aquellos tiempos, el que cita Pablo aquí. Pero si te va al capítulo 2, verso 15, verso 11 al 15, dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Vieron lo que dice ahí, verdad? O sea, el Señor quiere salvar a todos y se ha manifestado a todos, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, a los creyentes se nos ha sido enseñado esto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando la venida de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, a comprarnos de toda iniquidad, de toda maldad, pagó el precio del pecado, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, o sea, exclusiva para hacer lo que a Dios le agrada. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, como dicen, esto no cedas, esto es así como yo te lo enseñé. ¿Oíste? Le dicen a ti. Así que ese mandato no era para los cretenses nada más, era para los puertorricenses también. ¿Okay? Cualquier similitud entre los cretenses y los puertorricenses no es pura coincidencia, ¿oyó? Que tienen muchas cosas parecidas. Eso lo podrían decir muchas otras personas. Ah, sí, pero nosotros de este país también, nosotros que somos de allá, sí, claro, es así, porque lo que estaba ilustrando Pablo aquí era la humanidad que hay en cada uno. Segundo de Corintios 7:1 dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, la vida eterna, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, despojándonos del peso que nos hace, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un mandato, es una expectativa. Y cuando usted va guiado por el Espíritu, usted se agrada de santificarse. Amén. Cada día que pasa, cada día que pasa. Por eso es que mi expectativa, como lo estaba diciendo hace un tiempo, si alguien me dice: ay, yo conocí a Cristo en el 1967, así, pues yo voy a tener que estar contigo todo el día, entonces, porque cuando yo vea aquí en la palabra, y no lo digo de manera sarcástica, mira que los puertorriqueños tenemos que explicar, no estoy hablando sarcásticamente ahora, estoy hablando realmente, literalmente. Una persona así, todo el mundo debe desear estar al lado de él, al lado de ella. Porque cuando diga aquí, amar a mi hermano, pues el mejor ejemplo debe estar con esa persona que conoció a Cristo hace 55 años. Porque ha estado 55 años andando con el Espíritu Santo y en su palabra. Pero podría ser que no estuviera andando con el Espíritu y en su palabra. Hemos visto muchos casos cercanos y lejanos de personas que se pegan a la periferia y a la letra de la palabra, pero no internalizan y viven la palabra. Hay cosas tan sencillas como no jactarse, no creerse mayor que los demás, no tratar a los demás, tratar a los demás de forma incorrecta y esperando que los demás te traten bien. ¿De dónde vienen esas cosas? Vienen de la carne, y hay que sujetar la carne al Espíritu. Por eso es que en términos bíblicos y generales, si una persona conoció a Cristo hace tantos años, es que se le debería ver casi hasta un brillito por encima. ¿Usted ha visto los cuadros? Que los cuadros ilustran personas santas de la antigüedad y se le ve como un brillo, un halo, como dicen, casi. Lo de halo es una exageración mayor, pero casi. Cuando los pintores de la antigüedad querían ilustrar de que en este bonche de gente que está aquí, hay uno que es separado y es santo, apartado del mal, le ponían una aureola. ¿Por qué? Pues porque si no, usted no podía saber, no lo podía diferenciar, pues simplemente mirar un dibujo. Quería ilustrar y dice: este es el importante aquí, ¿ves? O estos son los importantes aquí, dando a entender de que eran diferentes a los demás.
tampoco es que a veces se va a ver el hate. ¿Saben que hay personas que dicen que usted tiene un aura? Pues es una poca vergüenza, eso es otra cosa que hay por ahí. A los lectores de aura, y que lo dicen así, te se para en cierto salón y dice, ahí la veo. Ahí la veo, la tuya es como rosadita. Sí. Y la otra se pone más linda mientras más fondo tenga la tarjeta de crédito de débito, ¿verdad? Se pone más linda la aura. Pues eso es una poca vergüenza del demonio para confundir a la gente. Pero en términos reales, la santidad, si se pudiera ver, se percibe, porque el Espíritu da testimonio, ¿amén?, a nuestro espíritu de los que verdaderamente son hijos de Dios. Lo vemos claramente. Pues con eso es que hay que estar. ¿Ah? Con eso es que hay que estar. Dice, porque allí que está la cosa buena, allí que está la bendición. Imagínense que usted estuviera cerca de aquellas personas que se aproximan mucho más a Cristo Jesús que otros. Allí es que hay que estar. Amén. No que no vayan a tener faltas, que son pecadores como nosotros, pero han tenido muchos años viviendo con Cristo Jesús. De ellos, las oraciones de ellos en pro de nosotros son las que tenemos que buscar. ¿Ah? ¿Está viendo? Por eso eso es lo que implica santificarse, hermano. Poder apreciar las cosas que verdaderamente glorifican al Señor, los círculos que glorifican al Señor. Amén. Y con esto quiero terminar. Hay una porción que ha tratado un tema específico de la santidad, que habla en específico del pecado sexual, pero no quiero decir que el único pecado es el pecado sexual, pero en este contexto, de 1 Corintios 6, 12 al 20, vamos a leerlo, lo vamos a resumir para terminar. Dice de esta forma, 1 Corintios 6, 12 al 20. El subtítulo que tiene esa porción en su Biblia posiblemente diga glorificar a Dios en vuestro cuerpo, ¿verdad? En la película. Verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, las viandas es comida. Nosotros pusimos vianda a ciertas cosas, pero vianda es comida. La comida es para la barriga y la barriga para las viandas. Pero tanto al uno, a las viandas, como al otro, la barriga la va a destruir el Señor. Son cosas pasajeras. O sea, tú puedes comerte lo que tú quieras, tú puedes comerte lo que te dé la gana, tienes esa libertad. Está empezando por un ejemplo así. Pero el cuerpo, del cual la barriga es parte, no es para la fornicación. O sea, para el sexo ilícito fuera del matrimonio, en el contexto de lo que quiere decir fornicación. Sino el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Fíjate que usa el ejemplo. La comida para la barriga para la comida. Pues el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Le está hablando de los creyentes. ¿Okay? Nosotros somos santos en el Señor. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. La promesa que nos ha hecho de la vida eterna. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ¿cómo nos va a levantar con su poder si no somos miembros de Cristo? Entonces, ¿qué quiere? Voy a quitar los miembros de Cristo y los voy a juntar con una ramera, con una prostituta. En ningún modo, de ningún modo. Por esa parte dice, en ninguna manera, como dice, jamás pasa una cosa así. ¿En qué cabeza cabe? Diríamos nosotros aquí, ¿en qué cabeza cabe que vayamos a tomar algo que es santo y lo vayamos a contaminar con algo que es pecaminoso? Le está hablando a los corintios, hermano. Los corintios pensaban como una filosofía que permea hasta hoy. Ese pensamiento corintio, esa filosofía griega, una de ellas dictaba que había ciertos pecados o ciertas acciones que se cometían solamente en el cuerpo y que permanecían en el cuerpo y que no contaminaban el espíritu. El sexo ilícito era una de ellas. Y eso era un problema de la iglesia en Corinto. Usted sabe que los problemas que estaban queriendo Pablo corregir en Corinto incluían uno de esos. Decían que había un varón
que había tomado por esposa a su madrastra. Y él dijo, quiten ese perverso de entre ustedes. Y por ahí sigue diciendo. Dice, ustedes se creen tan perfeccionados y tan santos y toleran lo que rompe la santidad, toleran el pecado. ¿Cómo pueden ser santos si toleran el pecado? Y ese es todo el tema de Primera de Corintios, por así decirlo. Entonces, en esta porción del capítulo 6, ya él habiendo dictado sentencia sobre aquel varón, que mencionó en el capítulo 5, dice, ustedes no pueden, como hijos de Dios, ahora estar en los mismos caminos mundanos que estaban antes. Y toma el ejemplo específico, la práctica específica del sexo fuera del matrimonio, la fornicación como tal. En ninguna forma es correcto la fornicación en el sentido físico, en el sentido espiritual mucho menos. Como alguien que es de Cristo se va ahora a contaminar con el pecado, porque usted no sabe que el que se junta con una prostituta es un cuerpo con ella, dice, porque serán una sola carne, eso es lo que implica. Dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ese es el fundamento de la santidad. Ahora usted es de Cristo. No es que usted va a hacer, es que usted es de Cristo ahora. ¿Y qué parte tiene Cristo con el pecado? Cero. Pues ¿qué parte tiene usted con el pecado? Cero también. Usted no tiene nada que ver. Por eso fue que Cristo, como estuvimos diciendo, Cristo pagó por el pecado, como estuvimos diciendo el domingo pasado. Ya nosotros no tenemos que ver nada con el pecado. No tenemos deuda, no tenemos un gravamen, no tenemos un pagaré con el pecado. Ya Cristo pagó todo eso. ¿Para qué? Para que seamos exclusivamente de Él. Por eso dice, somos un espíritu con Él. Por eso le manda, huyan de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Está tornando al revés lo que los filósofos griegos decían. Ellos decían, hay pecados que en verdad no contaminan el cuerpo. El sexo es uno de ellos. Miren, él está diciendo esto. El sexo ilícito, quiere decir. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, si podemos adjudicarle alguna categoría especial al pecado de la sexualidad ilícita, que se peca también no solamente contra Dios, sino contra el propio cuerpo de uno. O sea, la contaminación va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ustedes han sido comprados por precio de sangre. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de ustedes, son de Dios. Imagínense, esto es lo que implica, este es el contexto de la santidad. Y cualquier sentimiento que nosotros tengamos de decir, que esto es como obligado. No es obligado. El Señor nos salvó de manera voluntaria. Usted vino al Señor de manera voluntaria. Ahora usted, con el nuevo nacimiento y el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, siendo templo, o sea, morada del Espíritu Santo, ahora en su corazón lo que van a hacer es agradar al Señor. Cualquier otra cosa que venga de fuera que le diga, en realidad debe hacer esta otra cosa que no está bien según la palabra, pues ya te sabe de dónde viene. Por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cada vez que usted decide, yo voy a honrar al Señor con mi vida, con mi cuerpo y con mi vida entera, usted está decidiendo apartarse del pecado. Y el Señor se va a agradar de ello. Así que, resumiendo, la definición de santidad va muchísimo más allá de simplemente alguien que se portaba bien y le hicieron una estructura de yeso para resolverlo y para recordarlo. O un utensilio que está santificado, que solamente se usa en exclusiva. El piano ese es en exclusiva para tocar la alabanza al Señor. Pero un día el piano se daña y lo botamos en el tangón azul que está ahí y buscamos otro. Porque así son los utensilios. Ustedes saben que los utensilios de hoy modernos no vienen para reparación, vienen para sustitución. Un día se daña, gracias Señor porque te sirvió tantos años. Me imagino, ven conmigo.
y para allá, y el Señor provee para otro. Dice, así, dirían, ay, así sin gloria, lo botamos al zapacón. No, porque ya cumplió su propósito. Los que somos eternos somos nosotros, ¿yo? En realidad debemos mirar no solamente la santidad, las cosas que usamos para glorificar al Señor, sino nuestra santidad es la más importante. Dice, nosotros fuimos comprados por precio. Amén. ¿Y qué precio? La sangre de Cristo Jesús. Vamos a estar de pie. Señor es bueno, hermano. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias por esta mañana, este momento que hemos estado aquí contigo en tu casa. Gracias por todas tus provisiones y tus cuidados y tu misericordia con nosotros. Te pedimos ahora, Padre, que esta palabra haya calado hondo en nuestro corazón, Señor, y que podamos percibir la expectativa que tú tienes respecto a aquellos que tú compraste con tu sangre. Bendícenos ahora, Señor, y que podamos vivir, Señor, vidas a tu agrado, Señor. Llévanos siempre, Señor, de tu mano, Padre, que seamos siempre estar dispuestos a percibir la voz de tu Espíritu Santo, que nos quiere llevar a agradarte cada día más, para que todas las cosas se hagan según tú dijiste y según tú esperaste. Viviendo en santidad, anunciamos tu evangelio. Viviendo en santidad, amamos a los hermanos. Viviendo en santidad, se hace claro que tú viniste a apartar a los muertos en pecado del mundo para salvarlos y ponerlos en el reino de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos claros de tu palabra y de la salvación en Cristo Jesús, mediante la santidad. Ayúdanos, Señor. Ahora, Padre, también bendice a los hermanos, Señor, que estamos y a los que no estuvimos aquí en esta mañana. Algunos andan de viaje, otros estamos esperando ya que ya vuelvan junto con nosotros también, Señor. Santifícanos, Señor, y que cada día tú añadas, Señor, a tu iglesia a los que han de ser salvos, como tú has prometido en tu palabra. Llévanos ahora, Señor, con bien a nuestras casas y regrésanos, Señor, este martes, Padre. Gracias por esa bendición. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Dándote gracias. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Saludos a sus hermanitos, su hermanita, en nombre de Jesús.